A ver, para cubrir todos los huecos. A ver, primero huevito. La principal diferencia entre diabetes 1 y 2, ¿cuál es? La fisiopatología, ¿no es cierto? En la 1 hay una reacción autoinmune contra los islotes de Langerhans, contra las células beta, y en la tipo 2 lo que hay es una resistencia a la insulina periférica, que agota el páncreas. Por lo tanto, hay una fase prediabética y una diabética por agotamiento pancreático, medible. ¿Qué enfermedades van con diabetes tipo 1? Las autoinmunes, ¿no es cierto? Hashimoto. ¿Quién más puede ir? Vitiligo, Addison, anemia perniciosa, Hashimoto, vitiligo, Addison, anemia perniciosa, Graves-Basedow. Todas las enfermedades autoinmunes van a venir en un paciente diabético tipo 1, porque es autoinmune. ¿Cuál? ¿Cuál le falta? Hashimoto, Graves. Bueno, y hay más autoinmunes, ¿no? La enfermedad asociada a diabetes tipo 2, en cambio, acá va con el síndrome metabólico, ¿no? Esto va a hipertensión, va a obesidad, va a dislipidemia, son cosas obvias, pero hay que repasarlas, hay que recordarlas, ¿ya? Factor de riesgo para tener diabetes mellitus tipo 2, eso es importante que recuerden, el más importante en este caso es la obesidad, que es parte del síndrome metabólico, obesidad, antecedente familiar, ¿no es cierto? Sedentarismo. La hipertensión déjalo para el final. Muy pocos estudios han demostrado que la hipertensión sea factor de riesgo para diabetes. En los Cochranes no hilan. Lo que sí tienen un factor inicial común, que es el sedentarismo, obesidad, que puede dar cualquiera de los dos, pero que entre ellos dos se aumenten, muy pocos estudios. Lo que sí, la obesidad, sedentarismo y antecedente familiar. Diabetes mellitus en gestación. Bueno, básicamente acá lo que quería preguntar es que el estado de hiperglicemia en la gestación, ¿no es cierto? La diabetes gestacional que llamamos aumenta el riesgo de diabetes mellitus en los primeros 2 años posteriores al parto, por lo cual requieren manejos controlados, estrictos, para evitar diabetes. Por eso es que les pongo diabetes mellitus en gestación. Otra cosa que les pongo. Entonces, una diabetes gestacional puede desencadenar una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué otra cosa hay que recordar? La diabetes, ¿qué causa en la gestación? ¿A qué se asocia la diabetes? A macrosomía, ¿no es cierto? A macrosomía. ¿A qué cosa? A preeclampsia, ¿no es cierto? Puede levemente asociarse a preeclampsia. ¿A qué más se asocia? A parto prematuro, a enfermedad de membrana hialina, porque demora la maduración, ¿correcto? A hipoglicemia neonatal. Entonces, con este punto lo que quiero es que ustedes recuerden que la diabetes les van a preguntar en gestación y en neonato. Y es importante que recordemos bien las diferencias. Criterios del síndrome metabólico, va a ser pregunta, examen, acá se los he puesto, la ATP3. 3 criterios para la ATP3. Obesidad central, 102 y 88. 102 hombres, 102 y 88 mujeres. ¿Ya? 102 hombres, 88 mujeres. La glucosa tiene que ser glucosa en ayunas elevada, no diabetes elevada, o sea, glucosa en ayunas basal alterada es más de 110. Triglicéridos, el punto de corte para tratamiento es 150. Y la presión arterial sin criterio todavía diagnóstico, o sea, prehipertensión, 135/85. HDL 40 en hombres y en mujeres 50. Yo me acuerdo, las mujeres su menopausia 50 y los hombres 10 añitos menos. Así me acordaba los niveles de HDL. El ATP3, a los demás no, me acuerdo del HPT, el ATP3. Muy bien, check. ¿Qué fármacos inducen a diabetes mellitus? Tiazidas, pregunta de examen. Tiazidas inducen diabetes mellitus. Y todos los derivados esteroideos cortisólicos, hidrocortisona, dexametasona, diabetes mellitus. A propósito de una pregunta, ¿no? Entre beta y dexa, se prefieren algunos estudios dexa para diabetes gestacional. Bueno. Diagnóstico de diabetes mellitus, ya esto no pueden fallar. Hay unas más de 126. En cualquier momento, si tienes clínica, más 200. La tolerancia oral a la glucosa en 2 horas mayor a 200. Y la glicosilada mayor a 6.5. No se olviden los criterios diagnósticos de
diabetes. Y todo lo que sea menos que esto, ¿cómo se llama? Prediabetes. Menos de 126, menos de 200, menos de 65, prediabetes. ¿Ya? Entonces, está acá, lo van a tener que repasar sí o sí. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico? ¿Cuál es la principal diferencia fisiopatológica? ¿Cuál es? La ausencia o no de insulina. Si no hay insulina, la cetogénesis se dispara. Si hay insulina, no hay cetogénesis. Por lo tanto, el paciente queda asintomático hasta que su glucosa es tan alta que le jala tanta agua que termina siendo una deshidratación hiperosmolar con coma. Entonces, fisiopatológicamente, la gran diferencia es la insulina. Pregunta examen. Y por lo tanto, clínicamente, ¿cuál es la gran diferencia? En cetoacidosis, ¿qué hay? Dolor abdominal, que eso es típico de la acidosis. Y en el coma hiperosmolar, ¿qué hay? Focalización o clínica neurológica por el coma hiperosmolar, pues. Eso es lo más importante. La gran diferencia en ambos entonces está en el dolor abdominal por acidosis y en el otro lado en el daño del sistema nervioso por hiperosmolaridad. Esa es la gran diferencia clínica. Y la gran diferencia, y otra más, ¿cuál en jóvenes? Cetoacidosis. Y en ancianos, la hiperosmolar. Y laboratorialmente, ¿cuál es el gran dato? Cuerpos cetónicos positivos en cetoacidosis, negativos en coma. ¿Y el pH cuánto es en cetoacidosis? Menos de 7,3. En el otro es más de 7,3. ¿Cuánto es la glucosa en cetoacidosis? 250, 350. En cambio, en coma hiperosmolar, altísimo, ¿no es cierto? Más de 300, de todas maneras, puede llegar a más de 600 inclusive. Ya, ese es el dato. Y finalmente, ¿cuánto es la osmolaridad? Bueno, acá pónganle 600, ya para no confundirnos. En glucosa y en osmolaridad, ¿qué le vamos a poner? Más de 320, en coma hiperosmolar. En cambio, en cetoacidosis no hay hiperosmolaridad. Entonces tengo 1, 2, 3 diferencias. No hay forma que nos confundamos en el diagnóstico. Clínica, laboratorial o fisiopatológicamente. Ambos, ¿cómo se manejan? Agua, insulina y potasio. Agua, insulina y potasio. ¿Por qué tienes bajo el potasio? Porque estás orinándolo, pues, ¿no es cierto? Orinando el potasio, pero luego el problema es que puede haber falla renal y se retiene. El potasio entonces es lo último en manejarse. Lo primero es se hidrata, se da insulina y en función de eso se evalúa la potasemia para ver qué se hace. ¿Ya? Lo usual es que haya una hiponatremia por la diuresis osmótica. Perfecto, chicos. ¿Qué es la triada de Whipple? ¿Se acuerdan? El paciente tiene que ser menor a 60 de glucosa, tiene que tener clínica de hipoglicemia y tiene que haber mejorado con glucosa, ¿no? Hipoglicemia laboratorial, clínica glicémica y que mejora con glucosa, eso es la triada de Whipple que ha confirmado la hipoglicemia. ¿Cómo identifico una hipoglicemia? Tengo clínica neuroglicopénica y autonómica. ¿Cuál es la neuroglicopénica? Focalización. Pregunta en neuro. ¿Cuál es la patología que más se asocia a un SB isquémico? La hipoglicemia severa. Focalización. Ya el paciente irritado, está confuso. En cambio, autonómica, ¿cuál es la clínica autonómica de la hipoglicemia? Aumento del simpático, taquicardia, sudoración, palpitaciones. Esa es la clínica autonómica. Junto a estas dos, clínica hipoglicémica. ¿Cuál es la causa más frecuente por la cual un diabético se descompensa? Médica. Y la causa médica más frecuente es infección. Segunda causa, quirúrgica. ¿Y cuál es la segunda causa en general de descompensación? Mal manejo de la insulina o de los fármacos. ¿Ya, chicos? Se descompensa por médico o por tratamiento. Si es médico, infecciones o quirúrgico. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuál es el medicamento secretagogo de insulina? Secretagogo. Sulfonilurias. Sulfonilurias. ¿Cuáles son los sensibilizantes? Metformina y las tiazolinedionas. ¿Ya? Rosiglitazona, pioglitazona. Las glitazonas y la metformina son sensibilizantes. Secretagogos, sulfonilurias. ¿Cuál es el antidiabético que daña el riñón? Sulfonilurias. Y el hígado, metformina y tiazolinedionas. ¿Correcto? Son sus efectos adversos. Hígado 1.
¿Cuál es el que da acidosis láctica? Metformina. Claro que lo da más que la fenformina, pero también es pregunta, ¿ya? ¿Cuál actúa en el receptor PPAR? PEPAR. Tiazolinedionas actúa en el PPAR. PEPAR. Pura pregunta, pura pregunta. ¿Cuál es el único que no se puede dar en pacientes tipo 1? ¿Cuáles no puede dar en tipo 1? Todos, pues, ¿no es cierto? En el tipo 1, ¿qué se da? Insulina, nada más, bacán. Diferencias de las insulinas. ¿Cuál te dije que iba a venir? NPH y la cristalina. La NPH, pero la que damos en el hospital es la rápida, regular o cristalina, que arranca en media hora, en plena visita, te dura su pico 2-3 horas, sigues en visita y dura 6 horas, sigues de turno, ¿no es cierto? Así me acuerdo, no pasa de tu turno. Esa es una cristalina, para que lo manejes al paciente. En cambio, cuando quiere que se vaya a su casa, le damos 2 dosis de NPH, para que cubran 12 horas cada una, día completo, ¿no es cierto? NPH, NPH. Su pico es a las 6 horas, la mitad, y el tiempo de acción será al doble, 1 hora. Así me acuerdo, las dos. Muy bien. Las más rápidas, ¿cuáles son? La Lispro o la Spártica, ¿no? 10 minutos, duran 40 y máximo 3 horas. ¿Esto se da para qué? Para las comidas, ¿no? En las comidas le puedes poner Lispro. NPH con Lispro sería un buen combo, ¿no es cierto? NPH, 2 NPHs para el día, Lispro, 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 para las comidas. ¿Ya? Bueno. ¿Ya está? El Cushing más frecuente, ¿por culpa de qué es el Cushing más frecuente? Ectópico, por fármacos, ¿correcto? Cushing más frecuente, fármacos. ¿Cuál es el Cushing que depende de ACTH más frecuente? El Cushing que depende de ACTH más frecuente. ¿Cuál? Miren, los Cushing se dividen así. El Cushing, la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing es por hipercortisolismo, ¿correcto? La causa más frecuente son medicamentos. Y si no, es por producción o de la hipófisis o de un tumor que suele ser pulmonar o un adrenal, un tumor secretor. Entonces, si yo tengo un tumor secretor en la adrenal, ¿depende o no depende del ACTH? No depende. En cambio, si el que produce el ACTH es la hipófisis o el ectópico, el pulmón, estos sí dependen de ACTH, porque el ACTH que produce es la que hace el hipercortisolismo. Entonces, si dependo de ACTH, no puede ser adrenal. ¿Qué me queda? Pulmón o hipófisis. Entonces, el Cushing dependiente de ACTH es la enfermedad de Cushing, o sea, por un adenoma hipofisiario. ¿Productor de qué? De ACTH. Es dependiente. ¿Correcto? Enfermedad de Cushing. En cambio, el ectópico más frecuente, ¿dónde está el ectópico? Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es el Cushing ectópico más frecuente. Ectópico más frecuente, obviamente dependiente de ACTH, porque si no, no habría Cushing. Ectópico. ¿Cuál es la clínica más específica del Cushing? Porque tú me vas a decir todo, la obesidad central, Pero ¿cuál es lo más específico del Cushing? La obesidad central, la cara de luna llena y las estrías, pero ¿qué color? Rojo violáceas. Porque si es estría nacarada, ese no, ese es porque te creció mucho la piel, ¿cierto? Mucho gimnasio, mucho pollo, ¿ya? Entonces, obesidad central, cara de luna llena y estría rojo vinosa son los 3 signos más específicos de un Cushing. Ya es pregunta exacta. Donde vean eso, marquen Cushing. ¿Cuáles son los Cushings que suprimen con Dexa? ¿Cuáles son los Cushings que suprimen con Dexa? ¿Este suprimirá con Dexa? Ni a balas, porque es solito. Este suprimirá si es un tumor ectópico. No cree nadie. Este suprime. El tumor de hipófisis es el que suprime. O sea, ¿cuál suprime? La enfermedad de Cushing. ¿Qué es la enfermedad de Cushing? El adenoma hipofisiario. El adenoma hipofisiario suprime con Dexa. En cambio, ¿quién no suprime con Dexa ni a balas? El cáncer ectópico y el tumor de adrenal, ¿verdad? Ellos no suprimen con Dexa, no le hacen caso a la Dexa. Entonces,
No suprime con DEXA y a la vez tiene la ACTH bajita, bajita, bajita. O sea, no depende de ACTH. ¿Cuál es este? El adenoma. Adenoma, pero adrenal. ¿Correcto? El adenoma adrenal, chicos, el adenoma adrenal, o sea, el tumor de la glándula suprarrenal, no tiene ACTH, no, alta dice, perdón, baja, marquen acá ya, adenoma adrenal. ¿No, chicos? Ahora sí, ya. No suprime con DEXA y tiene el ACTH bajita, es el adenoma adrenal. Y el que no suprime con DEXA y tiene la ACTH alta, ese es el ectópico. El ectópico. ¿Ya? El cáncer de pulmón. Estas son las combinaciones, ¿ah? Combinaciones, no te olvides. Cuando yo no me acuerdo, hago mi dibujito. Cushing es harto colesterol, cortisol. Cortisol, ectópico, más frecuente. Si no, ¿quiénes producen cortisol? Las suprarrenales. Tumor de suprarrenal. ¿Quién puede producir cortisol? La suprarrenal, pues. ¿Pero secundario a qué? A la ACTH. De hipófisis o de pulmón. ¿Ya? Así saco. ¿Qué cosa era Nelson? Recuerden. Ante una cirugía adrenal bilateral se hacía un tumor arriba. Te quitaba las dos adrenales y la ACTH arriba se bloqueaba. Entonces se hace un tumor, un adenoma hipofisiario por una adrenalectomía bilateral, síndrome de Nelson. ¿Ya? Si yo te quito las dos adrenales, tu hipófisis hace un tumor productor de ACTH. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de Addison o insuficiencia adrenal? ¿Se acuerdan los Addisons? El autoinmune, que es la enfermedad de Addison, y el otro es el infeccioso. ¿Por qué infección sobre todo? TBC, ¿no es cierto? Entonces, el Addison autoinmune es la adrenalitis autoinmune de Addison y el otro es el síndrome de Addison por infección. ¿Cuál es el diagnóstico final de la TBC suprarrenal? ¿Qué tengo que pedirle? TAC, de corte fino, para ver qué cosa, la adrenal con las calcificaciones. Ese es el diagnóstico, porque no va a ser PAF, biopsia, no. Una TAC a corte fino para ver las calcificaciones en un paciente con factores de riesgo para tuberculosis. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos con los síntomas, chicos. ¿Cuál es el principal síntoma de la enfermedad de Addison por falta de cortisol? ¿Qué es lo más importante cuando te falta el cortisol? La adinamia. Paciente viene desganado, adinámico, cortisol. ¿Qué es el principal signo por falta de aldosterona? Si no hay aldosterona, no hay sodio. Hipotensión. Y si no tienes dehidroepiandrosterona, ¿qué tiene el paciente? Se le caen los vellos. Caída de los vellos. Eso es por DHA, DHEA. Cortisol da adinamia y un montón de signos más, pero es el más importante. Y aldosterona da hipotensión. ¿Ya? La anorexia también está acá, por si acaso. La anorexia, por cortisol. Muy bien. ¿Cuál es el paso decisivo? Perdón, haga el error, por favor. ¿Cuál es el paso decisivo para sintetizar esteroides? ¿Colesterol a qué? A pregnenolona. Pregunta repetida de básicas. El colesterol pasa a pregnenolona, es el paso decisivo. ¿Qué fármaco bloquea acá? Ketoconazol. El ketoconazol bloquea este paso. Pregunta también de fármaco. ¿Ya? ¿Cómo viene el Addison en el laboratorio? ¿Cómo está el sodio, chicos? Addison. Si no hay aldosterona, no hay sodio, bajo. ¿Cómo está el potasio? Alto. Sodio bajo, potasio alto, ese es un paciente con Addison. ¿Correcto? Esa es la combinación. ¿Ya? Si el potasio está alto, ¿qué va a hacer la célula con el potasio? Lo va a meter. A cambio de eso va a sacar un hidrógeno. O sea, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Bajo. Bicarbonato bajo, potasio alto, sodio bajo, ese es Addison. Addison. ¿Y el riñón va a sufrir o no va a sufrir? Claro que sufre, o sea, va a haber boom, aumento de los nitrogenados por insuficiencia renal, por la hipovolemia. Perfecto. ¿Cómo se maneja una crisis adrenal? ¿Qué hay que reponer? Corticoide. Puedes dar hidrocortisona o metilprednisolona. La guía dice arranca con hidrocortisona y va subiendo para reponer el cortisol. ¿Cómo se llama el fármaco para reponer la aldosterona?
Si hidrocortisona repone el cortisol, ¿quién repone aldosterona? Fludro. La fludrocortisona repone aldosterona. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Crisis adrenal más CID más petequias lumbares en pediatría. ¿Se acuerdan? Crisis adrenal, CID y petequias. Waterhouse, Friedrich. Waterhouse Friedrichsen es una infección por qué bacteria? Meningococo en pediatría. Una hemorragia adrenal aguda, mortal, 100%. Muy bien, y con eso hemos terminado adrenales. Hipertiroidismo. ¿Cuál es el laboratorio del hipertiroidismo? ¿Cómo está la T4 libre? Alta. ¿Y la TSH? Baja. Laboratorio del hipertiroidismo. ¿Correcto? Eso hace diagnóstico. Sin embargo, etiológicamente, el tiroidismo, ¿con qué se diagnostica? Con la captación de yodo. ¿Cómo capta Basedow? Basedow, difusa hipercaptante. Adenomas, local, donde está el adenoma, y el resto, hipocaptante. Y la tiroiditis, no capta, hipocaptante. Las tres captaciones de yodo radioactivo hacen el diagnóstico del hipertiroidismo. ¿Está bien? ¿Cómo se maneja el hipertiroidismo médicamente? Propiltiuracilo o metimazol. Si no responde, hay que añadirle a esto, ¿qué más? ¿Qué le añadimos? Propranolol, beta blocker no selectivo. Propranolol. Propiltiuracilo, metimazol y propa. Si no responde con eso, yodo radioactivo. Y si no, cirugía. Ya es la escala de tratamiento. Propiltiuracilo, metamizol, propranolol y yodo y quirúrgico. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del propiltiuracilo y el metimazol? ¿Qué cosa evitan? ¿Recuerdan? La organificación de la yodotirosina. La organificación del yodo. Eso es lo que evita. Ya está. Avanza Perú. La causa más frecuente del hipertiroidismo en el adulto, ¿cuál es? Graves-Basedow. Y en el anciano, adenoma multinodular tóxico. Graves-Basedow y adenoma multinodular tóxico. ¿Quién hace el diagnóstico específico de Graves? ¿Cómo sé que es Graves? Anticuerpos contra el receptor de la TSH. Ese es diagnóstico específico de Graves-Basedow. ¿Cuál es la triada del Graves? Bocio, exoftalmos y dermatopatía. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Bocio, exoftalmos y dermopatía. Eso es Graves. Es una enfermedad autoinmune. ¿Cuál es el laboratorio del hipo? Ya también el hipo. ¿Cómo está la T4 libre? Baja. ¿Y la TSH? Elevada. Muy bien. Eso es diagnóstico de hipotiroidismo. Captación de yodo. ¿Qué es esto? No, olvida. Error. El diagnóstico del hipotiroidismo. ¿Cuáles son las causas? Ahí está. Causa más frecuente de hipotiroidismo, chicos. Depende, pues. Si no hay yodo, bocio endémico. Y si hay yodo, Hashimoto. Sin embargo, una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo es la cirugía o el tratamiento post-hipertiroidismo. ¿Ya? Una complicación del hipertiroidismo tratado es el hipo, pero ya eso no vamos a tranquearnos. ¿Cómo se maneja el hipotiroidismo? ¿Qué hay que dar? Levotiroxina. ¿A raíz de cuánto? 1.7 microgramos por kilo de peso, o sea, aproximadamente de 50 a 100 por día. Eso es en un manejo crónico. En un manejo agudo de un coma mixedematoso. ¿Qué hay que hacer con esta dosis? Triplicarla. Si hay coma mixedematoso, se triplica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico específico de Hashi? ¿Qué debo demostrar en Hashi? El anticuerpo anti-TPO, ¿no es cierto? Y anti-tiroglobulina. Antiperoxidasa y antitiroglobulina hacen diagnóstico de Hashimoto. Anti-TPO o peroxidasa y antitiroglobulina. ¿Cuál es la clínica del hipo? Clínica. El paciente viene con macroglosia. ¿Qué más?
viene con ictericia, lentitud mental, lentitud, reflejos osteotendinosos disminuidos, sobre todo la fase de relajación, y viene con intolerancia al frío. ¿Correcto? Eso es hipotiroidismo. Chicos, ¿qué cosa es síndrome eutiroideo enfermo? Eutiroideo enfermo. ¿Cómo está la TSH? Ok. La T4 libre. Ok. ¿Cuál está baja? T3. Exacto. El eutiroideo enfermo es aquel que tiene T3 baja. ¿Y qué está elevado? La T3 reversa. Reversa. Bueno. T3 reversa está elevada. T3 baja. Esto ocurre en qué enfermedades? Crónicas, sepsis, agudas. ¿Cuáles son las diferencias entre todas las tiroiditis? A ver, tiroiditis, aguda, subaguda, crónica fibrosante y la crónica linfocitaria. Ya está, 4 tiroiditis. Aguda, subaguda, crónica fibrosante y la crónica linfocítica. A ver, vamos a hacer una por una. ¿Cuál es la aguda? ¿Causada por quién? Por Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Muy dolorosa, cuello rojo, paciente séptico, tratamiento antibiótico, puede ser mortal. Aguda, rara. En cambio la subaguda, ¿cuál es otro nombre? De Quervain. Subaguda de Quervain. ¿Correcto? Es una causa viral. Te da tu gripe y después de unos días te duele un poquito el cuello, no está rojo y hay una tiroiditis. Hipertiroidismo al inicio y luego hipotiroidismo. Manejo AINES. Crónica fibrosante o de Riedel. Crónica fibrosante de Riedel. No se sabe la causa, cuello duro, la tiroides se mete y hasta te puede hacer disfonía con alteración de respiración. Tratamiento, si el cuello me está cerrando, quirúrgico. Y la crónica linfocítica o puerperal, ¿no es cierto? La puerperal asociada a gestantes, hay que observar, idiopática, tratamiento AINES, puerperal. ¿Ya? 4 tiroiditis. ¿Captan o no captan? No captan ninguna. Hipocaptantes, ¿correcto? Hipocaptantes. Acá me ha faltado en el banqueo. Efecto de Wolff-Chaikov. ¿Qué hace? Wolff-Chaikov. Por mucho yodo, cierro los canales. Wolff-Chaikov. En cambio, el efecto Job-Basedow. El efecto Job-Basedow, ¿qué es? Por mucho yodo, pero no tanto, disparo la producción de hormona tiroidea. ¿Está bien? Los dos efectos, ¿ah? Te doy yodo, mucho yodo, Wolff-Chaikov, paro tus hormonas. Te doy no tanto, pero sí bastante, o sea, como que a medio, ¿no es cierto? Job-Basedow. Te incremento la función tiroidea. ¿No, chicos? Ese es, porque si damos yodo a dosis fisiológicas no hay ningún efecto. ¿Qué cosa define un bocio simple? ¿Qué es el bocio? Aumento del tamaño de la tiroides. Pero para que sea simple, ¿qué tiene que tener? T4 libre normal. Para que sea bocio simple, no hay ni hipo ni hipertiroidismo. Eso es bocio simple. ¿Ya? No se olviden. Si no, no es bocio simple. No tiene que haber clínica tiroidea. ¿Cómo se maneja el bocio simple? Nada. Se observa. Se le da nomás. Pues, ¿por qué tiene bocio? Porque no hay yodo seguro. Se le da yodo. Pero si empieza a haber clínicas del cuello. ¿Cuál es la clínica del cuello en el bocio? Un bocio gigante. Primero, la disfonía, falta de aire. Y cuando el paciente levanta la mano, ¿qué pasa? Se pone rojo, bueno, Pemberton. Signo de Pemberton positivo, Pemberton. Pemberton es cuando levantas la mano, te congestionas, hay que operar. Y este paciente ya tiene compromiso anatómico. A ver, sustancias bociógenas o fármacos bociógenos que recuerden. Yuca, la yuca, la yuquita, claro. La col y sus derivados. ¿Quién más? ¿Qué fármaco nos da bocio? Amiodarona, muy bien, amiodarona, otro. Litio, muy bien, amiodarona, litio, col, yuca. ¿Qué más se me está pasando? Bueno,
Falta un par, pero ya. Alimentos, amiodarona y litio. Lo más importante es amiodarona. ¿Ya? Es bastante boceógeno. El lugol, lugol. El lugol es boceógeno. Ya, nódulo tiroideo más frecuente. ¿Cuál es? Si yo tengo un nódulo en el cuello, tiroides, o típico de mujeres, ¿cuál es el más frecuente? ¿Benigno o maligno? Benigno, adenoma. Adenoma, benigno, no pasa nada. Cuando sospechamos maligno, esto sí les he hecho una tabla para que nunca se olviden, miren esto, nunca se olviden. 80% son benignos, no pasa nada. ¿Ya? Y fríos, no pasa nada. Pero ¿cuáles son factores de riesgo para cáncer? Antecedente familiar, radiación de cuello, déficit de yodo, joven o muy viejito, hombre, nódulo reciente pero de crecimiento rápido, tamaño de 4, adenopatías fijo y duro. ¿Ya? Esos son factores de riesgo de cáncer. Sin embargo, el UpToDate, por si acaso, chicos, dice que hay que hacer un PAF en todo nódulo mayor a 1.5 centímetros. Todo nódulo mayor a 1.5 centímetros se pafea según el UpToDate. Pero para que digas que es cáncer, 4 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sospecha de maligno, check. ¿Qué hago con todo nódulo maligno? ¿Qué debo hacer con sospecha de maligno? Y obligado, PAF. Lo pafeo. El PAF me va a decir si es benigno, lo observo. Si me sale maligno, ¿qué hago? Quirúrgico. Tiroidectomía total. Tiroidectomía total. Si es maligno. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué nódulos son malignos? ¿Los fríos o los calientes? Los fríos, no te olvides. Los fríos se asocian más a malignidad. Los calientes son funcionales, usualmente no malignos, adenomas. ¿Ya? Y para terminar, la diferencia entre los cánceres tiroideos. Creo que les he puesto en la última diapo, ¿está? A ver, fíjense. No veo, no quiero pasar la diapo. Sí, ahí está, ¿ves? Ahí les he puesto. Diferenciar los tumores malignos, es importante. Los tumores malignos de tiroides, ¿cuál es el más frecuente? El PAPI, ¿no? El PAPI es el más frecuente. PAPI, 70%. Luego le sigue folicular. ¿Por qué me acuerdo los dos? Porque son maduros. Como son maduros, ¿qué cosa van a marcar en la sangre? Tiroglobulina positiva. ¿Correcto? Así me acuerdo. En cambio, el medular y el anaplásico, ¿qué son? Son malignos, y como son inmaduros, el anaplásico no marca nada, y el medular, como no es de células foliculares, sino de qué células? C. ¿Las células C qué producen? Calcitonina. Esa es la pregunta de examen, ¿correcto? El medular, células C que producen calcitonina. Igual mal pronóstico. Muy bien. Y regresamos. Y con eso terminamos. Dislipidemias y endocrino. Y sexual. A ver. Hipolipemiantes para bajar el LDL. ¿Cuáles son? Las estatinas, ¿verdad? Estatinas. Que actúan inhibiendo la HGM-CoA del hígado, ¿no es cierto? HGM-CoA reductasa en el hígado. Evitan la formación de colesterol endógeno. Perfecto. ¿Cuáles son sus dos efectos adversos de las estatinas? ¿Se acuerdan? Miopatía y hepatopatía. Miopatía y hepatopatía las estatinas. ¿A partir de cuándo el colesterol había que empezar a tratar? ¿Se acuerdan? Habían varios cortes. Según la guía 159, ¿no es cierto? 160 ya es un punto de corte aceptado para iniciar tratamiento de LDL. Esto va a variar según las guías, desde la última. Un hipolipemiante pero que sube el HDL. ¿Quién sube el HDL? ¿Se acuerdan? El ácido nicotínico. El ácido nicotínico. Las niacinas, nicotínico. Pero no se usa, porque sus efectos adversos eran muy hepatotóxicos. Nicotínicos. Subía el HDL. No olviden. Sí usamos. ¿Quiénes bajan el VLDL? Los fibratos. En fibrosilo bajan el VLDL. Solo que su principal efecto adverso es el mismo. Miopatía y hepatopatía. Igualito. Miopatía y hepatopatía. Muy bien. Obesidad. Acá les he dejado. Nunca se olviden obesidad. Bajo peso 18.5, normopeso hasta 24.9, sobrepeso 1, sobrepeso 2,
Obesidad parte en 30, se vuelve mórbida en 40 y se vuelve extrema en 50. ¿Ya? Eso no lo olviden, ahí está. Clasificación. Chicos, la calcemia, ¿cómo oscilaba la calcemia? ¿Recuerdan? 8.5 a 10.5 aprox, la calcemia. ¿Cuánto es calcio iónico aprox? 50%. Y el ligado a proteínas, 40%. 10% está ligado a fosfatos. Calcio iónico es la mitad del calcio. O sea, de 8.5, ¿cuánto es la mitad? 4.25. Por lo tanto, ¿qué hace el diagnóstico de hipocalcemia? Calcio iónico menor a 4. Ese es el diagnóstico de hipocalcemia. Entonces, chicos, ¿cuál será la clínica del hipopara primario? Cuando tienes hipocalcemia, ¿qué te da? Tétanos. ¿Qué más? Signo de Chebostec. ¿Qué más? Trousseau. Chebostec es cachete, ¿no? Pero cuéntese el cachete y tienes trismus. Y Trousseau con T de tensiómetro. Una tensiómetro, presión arterial media y se contrae la mano. Trousseau es en la mano, Chebostec en el cigomático y tétanos es el extremo. Hipocalcemia. Hipoparatiroidismo. ¿Correcto? ¿Cuál es la principal causa de hipoparatiroidismo? Quirúrgico pediatrogénico. Te volaste las paratiroides. ¿Ya? Muy bien. Me estoy acordando, ya me acordé. ¿Cuál es la enfermedad congénita que te da hipoparatiroidismo? Porque no hay agenesia de la paratiroides. Síndrome de George. ¿Se acuerdan de George de las bolsas faríngeas? Te da alteración de las paratiroides. De George. Y también tiroides. Manejo de la hipocalcemia, que hay que reponer calcio endovenoso. Calcio endovenoso con vitamina D. D3 activada, no la D3 activada. ¿Ya? 1,25 dihidrocolecalciferol. Vitamina D3 activa es 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de hipopituitarismo? Las que recuerda, la más importante, hipopituitarismo. Adenoma, tumor. Y en gestante, Sheehan. Las dos, por favor, ¿ya? Adenoma y Sheehan. Las dos causas de hipopituitarismo. ¿Cómo caen las hormonas en crónico, en el hipopituitarismo, en el panhipopituitarismo? Mnemotecnia, gilita, la gilita, GH, LH, FSH, TSH y ACTH. ¿Correcto? Gilita. En ese orden caen las hormonas en crónico. Gilita. En cambio, ¿cómo caen en agudo? Al revés. ACTH, TSH, LH, GH. Pues, alita será, no sé, ya tú te acuerdas. Gilita, crónico, de reversa, agudo. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, chicos, un médico cuando tiene un paciente con hipopituitarismo, ¿cómo empieza a reemplazar las hormonas? De gilita para abajo, de A para atrás. De A para atrás. Arrancamos con ACTH, luego reemplazamos hormona tiroidea, luego hormona estimulante de folículos estimulantes y luego de crecimiento. ¿Ya, chicos? Entonces se repone también de reversa. Se repone de reversa. ¿Qué es el fenómeno de Husay? Es cuando cae la GH, el paciente con diabetes mellitus mejora. Como cae la GH, que es una hiperglicemiante, la diabetes mellitus mejora. Ese es un síndrome o fenómeno de Husay. Pregunta reciente, antiguísima, de hipopituitarismo. Sheehan da en quién? Esa es pregunta frecuentísima. En hemorragia posparto. Hemorragia posparto te da Sheehan. ¿Cuál es la clínica de Sheehan? Cefalea intensa con hemorragia posparto asociado a ¿qué? A impotencia para lactar. No hay leche, ¿no es cierto? Porque cae la prolactina. La prolactina cae, Sheehan. ¿Por qué da Sheehan en las mujeres gestantes posparto y no en cualquier mujer? Porque crece la glándula. Ya está. El déficit de TSH, ¿qué cosa da en pediatría? Cuando no hay tiroides en pediatría. Cretinismo.
¿ya? El hipotiroidismo en pediatría se llama cretinismo. ¿Qué alteraciones te da más importantes? Retardo mental y retardo del crecimiento, sobre todo retardo mental, cretinismo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo teníamos para hacer diagnóstico de hipotiroidismo congénito? 72 horas en el neonato, ya está. ¿Cuál es el gran test que hacemos para GH y para ACTH, para déficit, cuando falta? El test de la insulina, no te olvides. Vamos a ver, si no nos acordamos, hacemos la curva. La glucosa, cuando cae, ¿quién aumenta? La GH. Entonces, si yo quiero demostrar que no tienes nada de GH, ¿qué te induzco? Hipoglicemia. Te doy insulina, hipoglicemia, y si no sube tu GH, no tienes insuficiencia de GH. Pero si yo quiero demostrar que tienes mucha GH, un tumor, acromegalia, ¿qué te hago? Tolerancia oral. Te doy tanta azúcar que debo ver que caiga. Si con la tolerancia oral a la glucosa no cae tu GH, ¿qué tienes? Un tumor productor de GH. ¿Correcto? Entonces, cuando no se acuerden de esto, porque ha venido varias veces, hagan su tablita. Si cae la glucosa, sube la GH. Cuando yo era chiquito me daba hambre, pero no iba a comer, no me importaba, porque estaba jugando, para que crezca. Así me acuerdo. Crecía. Si me das insulina, debería subir mi GH. Por lo tanto, para déficit de GH y de ACTH también, se pide test de insulina, porque la ACTH también sube. La ACTH. Los chicos, son hormonas hiperglicemiantes. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipo y de hiperfunción hipoficiaria? ¿Cuál es la más frecuente de ambas? Adenomas. El tumor más frecuente, chicos, de hipófisis es el prolactinoma, primera causa. Y el tumor no funcionante es la segunda causa. ¿Correcto? Por lo tanto, si yo tengo un tumor funcionante, ¿qué clínica me va a dar? Hiperfunción. Y si tengo un tumor no funcionante, ¿qué va a hacer ese tumor? Lo destruye todo, hipofunción. Por eso la única causa de ambos, de hipo-hiper, es un adenoma hipoficiario. ¿Cuál es el adenoma más frecuente? Prolactinoma. Segundo lugar, no funcionante. En mujeres, ¿qué prolactinoma da? Micro. Y en varones, macro. Es por un tema de la clínica. La mujer se da cuenta antes del tumor, por la menorrea. En cambio, el hombre demora y le queda en macro. ¿Ya? Muy bien. ¿Y todavía más? Ya no hay más. Una más, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. ¿Cómo es la clínica del adenoma hipoficiario en varones? ¿Qué le da al varón? Clínica de tumor, pues cefalea, hipertensión endocraneal, clínica de tumor cerebral. En cambio, en la mujer, ¿qué cosa da? En la mujer, ¿qué da? Anovulación, caída de la libido. ¿Y qué le va a dar? Galactorrea, pues. La mujer, como tiene mamas, galactorrea. Cae el líbido y anovulación. Ese es en mujer. En cambio, en hombres da clínica de tumor. Y cuando ya es un tumor, ¿qué nos da? ¿Cuál es el patrón visual? Hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal en varones, porque ya es una masaza. ¿Cuál es el diagnóstico de prolactinoma por estándar? Resonancia, ¿no es cierto? Resonancia. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia de todititas? Hiperprolactinemia. Fármacos. ¿Qué fármacos? Antipsicóticos. Los antidopaminérgicos dan hiperprolactinemia. No te olvides. ¿Ya? Antidopaminérgicos dan hiperprolactinemia. Y segunda causa de hiperprolactinemia, ahí sí es tumor. Primera causa, fármacos. Segunda causa, tumor. Chicos, aquí está todo, ya más, ¿no? Ya. ¿Cuánto es el valor de la prolactina para decir que es un tumor? ¿Más de cuánto? De 100, muy bien. Más de 100 ya dices que hay tumor. No sabes qué grande, pero es más de 100. Muy bien. El CIJAD, ¿qué te debe dar el CIJAD? Sodio en la sangre, sodio en sangre bajo, pero sodio en orina alto. Sodio en orina alto, sodio en sangre bajo. Y la osmolaridad baja, osmolaridad menor a 300. Diluidito, pues, CIJAD. ¿En quiénes da CIJAD? ¿Joven, anciano? Anciano.
hospitalizado o con un problema pulmonar, neumonía o cáncer. CIHAT. Bajo sodio en sangre, alto sodio en orina, poca osmolaridad en ancianos hospitalizados con problema pulmonar. CIHAT. O sea, es uno, ¿cómo se llamará esto? Una hiponatremia normovolémica. Hiponatremia normovolémica. ¿Cuál es el laboratorio de la diabetes insípida? Diabetes insípida, sea central o nefrogénica. Diabetes insípida. ¿Cómo está el sodio en la sangre? Elevado, pues, ¿no? Porque estoy orinando agua libre. ¿Cómo está el sodio en la orina? Entonces en sangre, disminuido. Sodio en la orina disminuido, sodio en la sangre aumentado. Esa es diabetes insípida. ¿Cómo va a estar mi osmolaridad? Elevada, más de 320. Esto da en ancianos, en jóvenes. En jóvenes, ¿asociados a qué? A TEC. Perfecto, a TEC. O que están tomando litio, pues, ¿no? Porque el litio también da en el riñón. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clínica de la diabetes insípida nefrogénica? Una hipernatremia. Una hipernatremia. En este caso, hipo o hipervolémica. Hipovolémica, porque estás perdiendo agua. Una hipernatremia hipovolémica. Muy bien. ¿Ya? Pero como es agua libre, chicos, como es agua libre la que estamos perdiendo, se distribuye. ¿Ya? Y difícil que llegues a la deshidratación. ¿Ya? Entonces, por eso en algunos, en el Harrison, está como hipernatremia normovolémica. Porque hasta que haga la hipovolemia, difícil, porque es agua libre. ¿Correcto? Entonces, hipo en algunos, normo en otros. Por lo que es agua libre. Turner. ¿Cuáles son los grandes signos de Turner que no debes olvidar? Todo valgus, ¿no es cierto? Cúbito valgus, valgus, valgus. ¿Qué más tiene el Turner? Tirium coli, Pterygium coli, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene? Hipertelo, hipertelorismo. ¿Qué más tiene el Turner? Coartación de aorta, ¿no es cierto? Y la talla es talla baja. ¿Hay o no hay retardo? No, chicos, el retardo mental es mínimo en el Turner, mínimo, no es tan marcado. Ya, en 15 hay retardo, en Klinefelter. Cuanto más X tenemos, más retardados somos. ¿Ya? Así te acuerdas. No, pero bueno. Déjenme terminar la explicación, por favor. Es que así Klinefelter lo vas a diferenciar de Noonan y todos, el retardo aumenta con el número X. Pero la mujer tiene 2X y uno está silenciado. Un X siempre está silenciado. Por eso, como un X está silenciado, este actúa normal. En cambio, el hombre tiene solo un X. No tiene que silenciar. Pues puede haber retardo mental en mujer que no silencie su otro X. ¿Ya? O sea, más X, más retardo. Klinefelter, menos que Noonan y así. ¿Correcto? Ya. Entonces, retardo mental leve porque solo hay una X en Turner. ¿Cómo está la aorta? Le dije coartación de aorta, ¿verdad? ¿Qué más hay en Turner? ¿Qué malformación hay? ¿Qué otro órgano se lesiona en Turner? Riñón. Riñón en herradura, pues chicos. Riñón en herradura. ¿Cuál es el cariotipo más frecuente de Turner? 45X0, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el esquema de desarrollo sexual? Ya, por favor, no se olviden de esto. Ya, acá este dibujo nunca se olviden. Vamos a regalarnos unos minutos más. Ya estamos en automático, ¿no es cierto? Seguimos nomás en automático. Sexo cromosómico. XX mujer, XY varón. Cromosómico o genético. Sexo gonadal. ¿Qué es el gonadal? ¿No es cierto? La gónada que sale de la cresta, perdón, del saco vitelino y se va a la cresta gonadal. Si tengo XX, hago varios por default. Pero el hombre en el XY, en el Y que tiene, el SRY. Y el SRY que tiene, el factor determinante testicular. Hágase testículo. Eso es lo que dice ese factor. Y se hace testículo. ¿Correcto? El ovario, chicos, desarrolla la corteza y no la médula. En el testículo desarrolla la médula y no la corteza. ¿Correcto? Es la gran diferencia embriológica de los dos. El testículo manda a producir o tiene células de Leydig que producen testosterona y células de Sertoli que producen antimülleriana. Factor inhibidor de Müller, hormona antimülleriana. ¿Qué hace la antimülleriana? Bloquea a Müller.
dice no hágase útero, por favor. Pero si no hay antimülleriana, ¿qué pasa? Se forma Müller. Y Müller manda a formar trompas, útero y los 2/3 superiores de la vagina. Müller inhibe a Wolf y no se hace Wolf. Pero si yo quiero Wolf, tiene que haber orden. ¿Quién ordena Wolf? Testosterona. Por eso, para que yo tenga epidídimo deferente y vesícula seminal, solo necesito testosterona nada más. ¿Correcto? Epidídimo deferente y seminal, testosterona. Entonces, ¿qué sexo tenemos ahí? Sexo genital interno. Genital interno es ovarios, trompas, útero en mujer, epidídimo deferente, vesícula en varón. Eso es sexo genital interno. Luego, ¿cuál sigue? El genital externo. Salud. En ausencia de testosterona, la naturaleza manda a hacer vagina, tercio distal, labio mayor, labio menor y clítoris. Eso es en ausencia de testosterona. No, de dihidrotestosterona. El externo requiere la conversión a dihidrotestosterona. Por eso, para que la testosterona transmita información, requiere la 5-alfa reductasa. Perfecto. Que es bloqueada con fármacos para la próstata, ¿no es cierto? Fármacos para la próstata, el finasteride, por ejemplo, son fármacos que bloquean la 5-alfa. Entonces, dihidrotestosterona, no te olvides, actúa y dices, hágase hombre por fuera, externo. Próstata, bolsa escrotal y pene. Por eso, chicos, cuando dicen, el hombrecito tiene pene y la mujer tiene clítoris, no vagina, no. El hombrecito tiene próstata y la mujer tiene vagina. Ese es el equivalente embriológico, ¿correcto? Vagina con próstata, pene con clítoris. El escroto, ¿con qué es el equivalente? Con el labio mayor. ¿Y el menor? El rafe del pene, pues. En el rafe del pene, en la parte de la base, de ese glande, acá, ahí está los labios menores. Por eso, cuando no se cierra un labio menor en el hombre, ¿qué tienes? Hipospadia. Por eso el principal trastorno congénito del pene es la hipospadia, porque no se ha cerrado bien ese rafe. Y por ahí sale la uretra. ¿Ya? Hipospadia. Eso es importante, eso es vital. Esquema de desarrollo, check. Por lo tanto, ¿cuál es un hermafroditismo masculino? ¿Por qué se llama masculino? Porque es XY. ¿Y por qué se llama hermafroditismo? Porque no es XY, me está haciendo la gambeta, es otro, tiene otro fenotipo, que no es igual a su sexo cromosómico. ¿Cuál es el más frecuente? La resistencia del receptor de testosterona, o sea, síndrome de Morris. Ese es el completo, porque el Riefenstein es el parcial. Lo mejor es completo. Una insensibilidad completa de Morris es una mujer tal cual, por fuera, pero que por dentro es hombre. Porque los genitales externos no se formaron, o sea, tiene vagina, tiene labio mayor, menor, bacán, pero por dentro todo puede tener vesícula seminal, deferente, epidídimo, testículo, tiene todo, pero por fuera es mujer. Ganan premios de Miss Mundo, confunden a todo el mundo, Morris, ¿no es cierto?